Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo vídeo de capacitación en herramientas G Suite. Si estás de paso, quédate. Si estás interesado en las herramientas Google, este es tu canal. No olvides suscribirte. Mira, es muy fácil, solamente tienes que pulsar en el icono que aparece aquí abajo de suscribir. Suscríbete y toca la campana para no perderte ninguno de los vídeos. En este vídeo te voy a mostrar cómo usar los formularios de Google. De una manera muy sencilla aprenderás a utilizarlos. Quédate hasta el final del vídeo, no te pierdas nada. Si estás dispuesto a comenzar este aprendizaje, quédate. Formularios de Google es una aplicación basada en la web que te permite crear y compartir cuestionarios interactivos. Puedes utilizar formularios en cualquier momento en que necesites recopilar información de un grupo de personas. Entre los usos típicos de formularios de Google se incluyen las encuestas, la información de contacto, los cuestionarios de evaluación, registros de eventos y los comentarios de satisfacción de empleados o clientes. Los archivos de formularios de Google pueden ser tan simples como única pregunta por sí o no, pero también pueden expandirse a cientos de formatos de preguntas en una gran cantidad de páginas. Las respuestas a tus formularios incluso se almacenan en una hoja de cálculo para que puedas realizar un análisis detallado de las respuestas. Cuando creas un formulario, se agregará automáticamente una pregunta que te ayudará a comenzar. Puedes ingresar tu pregunta en la línea que dice pregunta sin título. Tienes muchas opciones para agregar preguntas a los formularios. Para ver estas opciones, haz clic en el menú desplegable del tipo de preguntas. Las preguntas de respuesta breve proporcionan un cuadro de texto pequeño en el que las personas pueden ingresar solo unas pocas palabras. Sin embargo, si necesitas una respuesta más extensa, selecciona la pregunta de párrafo para que las personas puedan ingresar varias oraciones o una descripción más detallada. Las preguntas de opción múltiple te permiten brindar opciones para que las personas elijan la que mejor responda a la pregunta, pudiendo elegir una sola. De modo similar, las preguntas con casillas de verificación te permiten agregar varias opciones, pero en este caso las personas pueden elegir todas las opciones que deseen. Además de palabras, las preguntas de opción múltiple y con casillas de verificación te permiten agregar imágenes como opciones. Si deseas que las personas elijan una sola respuesta entre varias opciones, pero no quieres que el formulario ocupe mucho espacio de la pantalla, puedes seleccionar una pregunta de lista desplegable. Esta pregunta es similar a la de opción múltiple, excepto que las opciones están ocultas en el menú desplegable. Las preguntas de carga de archivo permiten que las personas suban un archivo desde su ordenador. El archivo se agrega a sus unidades de Drive y aparece un vínculo a ese archivo en la hoja de respuestas. En cambio, si deseas que las personas usen un sistema de calificación para indicar qué tan de acuerdo están con un enunciado o qué tan satisfechas están con un producto o un servicio, es aconsejable que utilices una pregunta de escala lineal, pudiendo establecer los puntos de valoración en cada caso. Las preguntas de cuadrícula de opción múltiple te permiten combinar en un mismo lugar varias preguntas de opción múltiple que tengan las mismas respuestas posibles. Este tipo de preguntas sirve para comparar o para calificar cosas similares. Si deseas que las personas proporcionen una fecha determinada y quieres que esa fecha tenga un formato específico y preciso, te recomiendo que utilices la pregunta de fecha. Del mismo modo, si deseas que la respuesta se exprese en un formato de hora apropiado, puedes seleccionar la pregunta de hora. Una vez que hayas agregado las preguntas al formulario, podrás elegir el lugar en el que se almacenarán las respuestas. En la parte superior del formulario, haz clic en la pestaña Respuestas. Cuando las personas completen el formulario, podrán encontrar las respuestas en esta ventana. Sin embargo, también tienes la opción de establecer que las respuestas se completen en una hoja de cálculo. Para ello, haz clic en el icono de crear una hoja de cálculo. Una vez que se haya creado el formulario, deberás proporcionárselo a los demás para que puedan completarlo. Existen varios medios que te permiten distribuir tu formulario, como el correo electrónico, los sitios web o las redes sociales.
Cuando estés listo para distribuir tu formulario, haz clic en el botón Enviar. Se abrirá una ventana que te ofrecerá varias formas de distribuir y de facilitar tu formulario a los destinatarios. Si deseas enviarlo por correo electrónico, haz clic en el icono de correo. Bastará con señalar la dirección de envío de correo, el asunto, formulario de prueba, e incluso puedes añadir algún mensaje e incluir el formulario en el mismo correo electrónico. Si haces clic en el icono de vínculo, aparecerá la URL del formulario para que puedas copiarla y pegarla en un documento, en un sitio web o en algún otro medio. Si deseas incorporar el formulario en un sitio web o en un site de Google, haz clic en el icono de Incorporar HTML. Con los vínculos que aparecen en esta ventana también puedes compartir tu formulario por medio de las redes sociales como Google, Facebook, Twitter o YouTube. Los formularios de Google se crean con el propósito de recopilar datos de los usuarios. Una vez que tu formulario se haya publicado y las respuestas se hayan guardado, podrás comenzar a analizar los datos. Estos datos de las respuestas a los formularios de Google se pueden almacenar en una base de datos específica de cada formulario o pueden vincularse a una hoja de cálculo independiente en Google Drive. Haz clic en el vínculo Respuestas que aparece en la parte superior del formulario y aparecerá un resumen, como estás viendo, de las respuestas de cada pregunta. En función del tipo de pregunta, tus datos se mostrarán o bien como texto o como gráficos. Si deseas revisar las respuestas individuales, haz clic en la pestaña Individual en la parte superior de la ventana. Si deseas ver las respuestas en la hoja de cálculo que se creó anteriormente, puedes hacer clic en el icono de hoja de cálculo que aparece en la parte superior de la ventana, con el fin de que este archivo se abra en una pestaña nueva. Si aún no determinaste un destino para las respuestas, se te pedirá que lo hagas cuando hagas clic en el icono. También puedes descargar todas las respuestas en un formato CSV a fin de importarlo a otra aplicación. Para ello, asegúrate de que estás en la pestaña de respuestas, que está activa, y luego haz clic en el menú Más. Haz clic en Descargar respuestas para que se descargue a tu ordenador como un archivo CSV con los datos. También puedes imprimir todas las respuestas o seleccionar el destino e incluso recibir notificaciones por correo electrónico cada vez que se aporte una respuesta nueva. Dado que la colaboración es una parte fundamental de G Suite y de la mayoría de las organizaciones actuales, podrás crear y administrar formularios con otras personas de una forma muy sencilla. Para ver las opciones de colaboración, haz clic en el menú Más. En el menú emergente, haz clic en Agregar colaboradores. Te será muy útil si varios profesores estáis diseñando una prueba de evaluación en la misma asignatura. En esta ventana emergente podrás administrar el uso compartido y agregar colaboradores. E incluso, como en todas las herramientas de Google, puedes facilitar permisos para editar, para ver o solo para comentar. E incluso puedes enviarle un enlace para compartir. Una vez que hayas agregado a los colaboradores, haz clic en el botón Listo. Los cuestionarios pueden servirte para mejorar cursos de capacitación, el trabajo en el aula, en las organizaciones, como también para evaluar la comprensión de los alumnos en una materia. Formularios es una herramienta ideal para crear cuestionarios y evaluaciones digitales que se puedan utilizar en diversas situaciones. Puedes identificar la respuesta correcta de una pregunta determinada, asignar valores de puntuación y brindar comentarios automáticos tanto para las respuestas correctas como para las respuestas incorrectas. Además, si lo deseas, Formularios puede calificar el cuestionario de forma automática, lo que te ahorrará tiempo valioso en correcciones. Cualquier formulario se puede convertir en un cuestionario, pero las funciones de los cuestionarios solo se pueden usar con las preguntas de opción múltiple, lista desplegable y casillas de verificación. Mira, para convertir este formulario en un cuestionario, primero haz clic en el icono de configuración. En la ventana emergente, haz clic en Test de evaluación. Como puedes ver, se solicita la opción de convertir ese formulario en un test de evaluación. Ahora mismo la tenemos activada. Por lo tanto, nos permitirá asignar puntuaciones a las preguntas y habilitar la evaluación automática. Cuando conviertes un formulario en un test de evaluación, obtienes opciones de edición adicionales, ya que puedes asignar valores de puntuación y personalizar los comentarios. Tienes la opción de que cada alumno reciba la calificación justo al haber entregado el formulario
o puedes reservarte la comunicación de la calificación para más tarde después de haber realizado la revisión manual. Puedes posibilitar que el encuestado pueda ver las preguntas respondidas de manera incorrecta, lo cual te facilitará la revisión de la evaluación o del examen, ver las respuestas correctas y las puntuaciones obtenidas. Asimismo, además de los ejemplos de preguntas que hemos mostrado, también tienes la opción de agregar imágenes y vídeos de YouTube en tus formularios. Esta función te permitirá que tu formulario sea más interactivo y, por supuesto, más atractivo. Para agregar una imagen, haz clic en el icono de insertar imagen que aparece en la barra de herramientas. Podrás subir una imagen desde tu ordenador en que esté dentro de un álbum, en búsqueda, etc. Para agregar un vídeo de YouTube en tu formulario, haz clic en el icono de insertar vídeo que aparece en la barra de herramientas. De esta forma bastará simplemente con escribir la dirección del vídeo, seleccionarlo e incluirlo. Esta opción es muy didáctica cuando queremos mostrar una información a los alumnos, les proponemos el visionado de un vídeo y después realizar algún comentario o algunas preguntas sobre el vídeo que han visto. Opción que puede ser muy válida, por ejemplo, en educación infantil, en primaria, en secundario o bachillerato. Otra cuestión importante a tener en cuenta en los formularios de Google son los encabezados de las secciones, que te permiten agrupar conjuntos de preguntas relacionados en una sola página. Aquí, como ves, hemos creado una nueva sección, de momento está sin título, pero aquí tenemos una sección que le hemos llamado dispositivos porque este conjunto de preguntas se refiere a los dispositivos de visualización. De esta forma podemos organizar la información y las preguntas. En los formularios publicados, estos encabezados aparecerán como títulos en negrita con un tamaño de texto más grande que los títulos de las preguntas individuales y pueden ser una guía muy didáctica para el encuestado. Para insertar un encabezado de sección, haz clic en el icono de agregar sección que aparece a la derecha del editor. Aquí, justamente, añadir sección. Se nos crea una sección nueva. Notarás que debajo de la primera sección se encuentra un menú desplegable. Aquí está. Este menú te permite controlar la navegación del formulario en función de las respuestas de las personas. Puedes establecer que avancen a la siguiente sección, que se dirijan a una sección diferente o directamente, si han finalizado, que envíen el formulario. Esto puede ser de gran utilidad para diseñar distintos itinerarios cuando estamos preparando una prueba de evaluación. Según el nivel de los alumnos, podemos hacer exámenes personalizados, podemos diseñar exámenes con distintos itinerarios que vayan de una sección a otra en función de las respuestas que han proporcionado. De forma predeterminada, todas las respuestas a los formularios son anónimas. Sin embargo, puedes recopilar fácilmente las direcciones de correo electrónico de las personas que envían las respuestas. Esta es una buena forma de poder acusar recibo de las respuestas, de realizar combinaciones de correo o usar otros complementos. Para ello, primero, haz clic en el icono de configuración. Luego, marca la casilla que aparece junto a recopilar direcciones de correo electrónico. Podrás marcar también que el usuario, una vez que ha enviado las respuestas, acuse recibo de sus respuestas. Puedes limitar el uso a una sola respuesta o que se envíen distintas respuestas por parte del mismo usuario. Puedes permitir que los encuestados puedan editar después de enviarlo o ver los gráficos y las respuestas del texto enviado. Si marcas esta opción, se agregará una pregunta adicional a tu formulario que pedirá a los usuarios que ingresen una dirección de correo electrónico válida. ¿Ves? Aquí nos aparece. Solicita de forma obligatoria y la obligatoriedad se muestra por este asterisco en rojo. Las personas podrán ingresar cualquier dirección de correo electrónico, no solo una dirección de un dominio de Google. Al igual que en documentos y hojas de cálculo, también puedes instalar funciones adicionales en formularios con el fin de incrementar su funcionalidad. Los complementos son herramientas creadas por los socios programadores de Google y dado que existe una gran variedad de complementos, puedes elegir aquellos que satisfagan tus necesidades de productividad. Para instalar un complemento, primero haz clic en el menú Más que aparece en la parte superior de la ventana. En el menú emergente, haz clic en Complementos.
Formularios es una aplicación ideal para crear encuestas, formularios, registros y muchos elementos más con el fin de incrementar la productividad y la efectividad en el lugar de trabajo. Es una herramienta estupenda para el trabajo en el aula. Por último, mostrarte dos opciones que hasta ahora no hemos visto. La opción de vista previa, que te va a permitir ver cómo será el formulario cuando lo reciban los usuarios, y en esta opción de personalizar tema tienes muchas opciones para el diseño de tu formulario. Aquí hemos incluido una imagen en el encabezado, puedes elegir otras muchas tantas, las que te propone Google, o si tú quieres subir una imagen personalizada, puedes elegir el color del tema, el color del fondo o el estilo de la fuente. Después de este largo tutorial, espero que hayas aprendido con facilidad a recopilar datos, analizarlos y sobre todo descubrir las posibilidades que nos ofrece formularios para poder establecer preguntas, convertir un formulario en un test de evaluación, poder compartirlo en las redes sociales, crear secciones, introducir vídeos, imágenes y poder modificarlo y personalizarlo según sea de utilidad en tu trabajo diario. Lo más ilusionante de un video tutorial es que sea práctico, que sea de utilidad y que ayude a otros también a mejorar en su tarea diaria. Si te ha quedado alguna duda, tienes alguna sugerencia, algo en concreto que quieras resolver, estaré encantado de poder ayudarte. Deja tus comentarios más abajo y ya sabes, suscríbete al canal, si te ha gustado el vídeo, dale al like y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por tu atención, un cordial saludo, buenas tardes.